Bienvenidos cada uno de ustedes a la Escuela Interdenominacional de Profecías Benei Shaddai. El Eterno me les bendiga. Bueno, hay personas que desean estar en esta escuela, pero no pueden. He tratado de hablar, de pronto el próximo viernes se conecten unos nuevos. Vamos a ver. Bueno, gracias a ustedes que están puntuales en esta cita con el Eterno. Bueno, voy a hacer un resumen para que poder llegar de pronto a las otras preguntas que nos hacen falta y poder terminar esta sección. Quiero mencionarles que en la clase pasada de pronto estaba mirando algunos comentarios por ahí que no se ha entendido bien. Pues pongámosle atención y saquemos lápiz y buena memoria. Papel, lápiz y buena memoria. Vamos a mirar bien detalladamente entonces los segundos en 1000 para entrar a los terceros, cuarto, quinto y sexto. Así en una forma de resumen, resumido rápidamente. Entonces esos segundos es desde el momento en que Lucifer peca en el cielo en el año 30 de la eternidad. Empezamos de ahí la cuenta. Recuerden eso. Del año 30 a Lucifer se le dieron 3 años y medio de gracia para que se arrepintiera, pero en esos 3 años y medio fomentó la rebelión y fue expulsado del cielo. Entonces ahí tenemos 3 años y medio ya. Y ahí empezamos a contar, 3 años y medio. Cuando él es expulsado, Apocalipsis 12, versos 7 al 9, más o menos, que es expulsado del cielo, él visita los mundos no caídos por 33 años y medio. Oiga, 33 años y medio. Más 3 años y medio de gracia que había en el cielo, serían 37 años. ¿Estamos de acuerdo? 3 y medio de gracia, más 33 visitando los mundos, 37 años. ¿Vamos bien? Luego de esos 33 años, entonces es recluido en el planeta Tierra, que no ha sido creado todavía nada en el planeta Tierra, es un abismo. Y ahí permanece 6 meses. Luego viene Elohim a crear en este planeta Tierra y crea en este planeta Tierra. Y Adán vive 33 años y medio en este planeta hasta que peca. Entonces, medio año más 33 años y medio son 34 años. Es 34 años más 37, 71. ¿Estamos de acuerdo o hay alguna duda ahí? Repito, 3 años y medio de gracia en el cielo Lucifer, lo echaron. 33 años y medio visitando los mundos. Medio año recluido en el planeta Tierra. Y 33 años y medio que vivió Adán en el Edén, da total 71 años. ¿Lo sumaron? ¿Sí es correcto? Otra vez, correcto, 33 años 3 años y y medio de medio. gracia en el cielo. O sea, no se toman, se toma desde el momento en que Lucifer peca, o sea, los Sí, desde el momento en que 3.5 Lucifer años, peca. Se toma correcto, desde ahí, desde el momento en que 3.5. Lucifer peca. 3 años Listo, y medio de luego gracia en el cielo. correcto, luego 33 y medio para que visite los demás mundos. Pregunto, Luego, señor, adelante, More. tengo la curiosidad en una parte que todavía no me engrana, hasta ahí voy entendiendo, pero cuando hablamos de los 101 años, eso incluye los 30 años del pecado o sea, de los 30 años De creación. de No, de creación. creación de No, Lucifer. no, de la eternidad, porque habíamos hablado así que los 101 años correspondían a la eternidad pasada. Correcto. Y ahí estaba incluido creado Lucifer, Luzbel, que ahora es Lucifer, y también está incluido los 3 años en el cual él peca, para Sí, ahí tener está incluido. 33. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí, esto es correcto, Moret. Ujú. 201 está incluido todo. Ahora en estos segundos de 1000 años no contamos los 30 años en que Lucifer vivió en perfección. Ujú. Los empezamos a contar desde el momento en que él peca. ¿Sí? Ujú. Entonces, desde el momento en que él peca, se le dan 3 años y medio para ser restituido en el cielo. Desde ahí empezamos a contar. Nos olvidamos de los 30 años anteriores donde él vivió en perfección.
Es 3 años y medio de gracia. 33 años y medio visitando los otros mundos. Medio año recluido en la tierra. Y 33 años y medio hasta que Adán pecó. Ese tiempo 71. corresponde a la eternidad pasada y da 71 años sin incluir los 30 años que él vivió en perfección. ¿Correcto? Correcto, correcto. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ese tiempo de 71 años corresponde a la eternidad pasada. Y el año 1959 es el año 5929 de la historia del pecado. Oye, importante eso. El año 1959, que es calendario gregoriano, es el año 5929 de la historia del pecado o calendario del santuario. Entonces, usted suma 5929 más los 71 años y le dan 6000. ¿Correcto? Por lo tanto, el año 1959 es el segundo 6000 años de la historia del universo. Que fue exactamente en ese momento donde habíamos quedado en la última lección, que Sí. se estaba tratando de descifrar a quién correspondía para en el caso, en el accionar del profeta que venía a relevar, pues, el relevo de la hermana Ellen de White, que es lo que estamos entendiendo hasta ahora y que hay gente que veo que no. En el grupo apareció un comentario bastante intrigante con este asunto del año 1959 y del relevo de la profeta Ellen de White. Entiendo que hay mucha adoración a la profeta Ellen de White. Una cosa es el amar, la otra cosa es el aprecio y sabemos que ella fue llamada, pues y se le entregaron visiones. Pero de ahí a que uno se fanatice y lo tome como un hecho irrédito, de que es la única profeta que va a ser de los últimos tiempos, yo en lo particular no estoy totalmente seguro de eso. Muchas gracias por ese aporte y es real. Bueno, entonces en el año 1959 debe nacer el profeta interpretativo que completará el patrón profético de Daniel, Apocalipsis y el de la hermana Elena. Oye, y yo pregunto algo importante. ¿En Daniel hay algo pendiente que no se ha sabido? ¿Y en Apocalipsis Claro, hay algo pendiente que aún no se ha sabido? totalmente de acuerdo. Y en la hermana Elena hay un poco de cosas que ella no supo. Totalmente de acuerdo, así es. Entonces se necesita un profeta que venga a completar ese patrón profético. Eso es clave. Y el profeta que venga debe pertenecer al grupo de los 144,000. Oye, ahora se complicó esto, ¿cierto? Se complicó esto. ¿No cree que Pero se ¿y complicó? por qué ha de complicarse? No, no creo Claro, que porque sea a ver le voy complicado. a Lo que pasa es, mencionar, se necesitan evidencias. Y de pronto en esta parte se ha mencionado, yo he tratado de hablar lo menos posible de esta temática, así de pronto tratando de ocultar, pero bueno, así como se dice, hay que soltarlo. Y vamos a mirar 1959, a ver si es realidad que el profeta interpretativo pertenece a los 144,000. ¿Vamos de acuerdo? Ahora de sumemos la acuerdo. parte de la numerología bíblica. 1959. 1 más 9, 10. Más 5, 10, 15, 15. Más 9, 24. y 24 es un múltiplo de 144. Ahora cogemos el 24. 2 más 4 Sí. y 6 es un múltiplo de 144. 6. Interesante, ¿no? Interesante eso. ¿Por qué la gente se cerrará al tema de los números en la Biblia? No, hay gente que no le gusta. Sí, Ya porque meten el tema, ponen la palabra numerología y
y nueva era y esto. Y yo digo que Dios es tan perfecto que Dios ama mucho. Bueno, a Dios le gustan mucho los números. Claro, ¿no ve que en el diluvio hubieron 8 personas y 8 es un múltiplo de 144? Y el diluvio es una figura del fin. Significa que en el diluvio hubieron 8 personas que no conocieron la muerte por el diluvio. Y eso significa que al final habrán 144,000 que no conocerán la muerte. ¿No le parece interesante la conexión? Sí. Clave. Bueno, y el profeta tiene un día, 31. 3 más 1, 4. ¿Y 4 es múltiplo de 144? Sí. Tremendo, ¿no? Y ahora hay otro número, el 12. Y el 12 es uno de los números perfectos para el pueblo del Eterno. Oye, interesante. Oye, qué interesante esto. A mí, ¿cómo lo ven hasta ahí, hasta ese momento? Es decir, mi hermano, su merced está colocando la fecha de su nacimiento. ¿Y usted cómo sabe eso? Es porque lo deduzco con los números que nos ha dado 31, luego 12, luego, Luego ¿cuál fue el otro? 59. El 59. O sea, el 59 es el año. Y luego el día 31 y luego el mes 12, ¿no? Bien tremendo esto, ¿no? Ahora miramos, los 144,000 no mueren, ¿cierto? Los literales no mueren. No mueren. Anoche, Los literales. No. sí, ayer cuando estaba leyendo eso, me gustaría que me mande de pronto por el WhatsApp la parte de ese libro que tuvo usted en la participación del culto joven, porque ahí hay una Claro historia que sí, tan con mucho bonita, gusto. hay una historia tan bonita que se compagina y ayer la estaba relacionando conmigo. Mi madre me mencionó antes de morir que yo había llorado en su vientre, que ella se había puesto triste y feliz. Algo parecido a lo que se estaba leyendo en el libro, en la enseñanza del libro. Oye, qué interesante. Que lo sucedió también con Ana. Ahora, antes de los 2 años, Satanás trató de matarme. Oye, qué interesante. Luego con mi hijo Jason, el mayor, tuve un accidente automovilístico tremendo donde el carro quedó vuelto nada. A mí y a mi hijo no nos pasó nada. Luego tuve otro accidente automovilístico donde el carro se me pinchó, me bajé, puse las estacionarias, me metí debajo para ver cómo metía el gato para enganchar eso. Llegó un carro por detrás, me chocó, me arrastró como unos 2, 3 metros, me cayó ese carro encima a mí, estaba metido allá, pararon un poco el carro y dije, no, lo mató, lo arrastrado. Y yo estaba mirando, toda esa gente que estaba mirando ahí, y dije, no, bájense de ahí, ayúdenme a levantar el carro. Levantaron el carro, yo llevaba una chaqueta de cuero, la chaqueta de cuero quedó como molida, a mí no me pasó nada. Wow. Luego tuve otro accidente con mi esposa y 3 personas más en el carro, nos chocamos con una tractomula, el carro quedó vuelto nada, la aseguradora nos tuvo que dar un carro nuevo porque no se podía arreglar, para que ustedes imaginen eso, y a ninguno de nosotros nos pasó nada. ¿Qué podrá deducir uno de esas cosas? Bien tremendo. La protección del Señor ha sido grande con este servidor a través de muchas experiencias con la muerte. Cuando el Señor me trae aquí a Estados Unidos un hombre vegetariano como este servidor, yo llegué aquí en el 2 de noviembre del año 2019 y en el 2020 apenas apareció el COVID-19, ¡pum! Que Satanás me lo mandó. Y yo estuve entre los primeros del COVID-19 hospitalizado
14 días allá en otra parte y se me estaba dando casi por muerto. A mi esposa le estaban diciendo, pues francamente, él está muy grave, muy mal, tiene los pulmones malísimos en ese sentido, esto y lo otro, mejor dicho, y eso iniciando, que prácticamente todo que le da COVID-19, eso se moría. Y salí bien. ¿Qué podrán deducir ustedes hasta ahí? Ahora miremos otra parte, más evidencias que, por eso yo le decía, Señor, pero ¿cuáles son las señales y las evidencias para este servidor? Que yo pueda estar seguro, que yo pueda por más adelante por testimonio decirle a los hermanos la maravilla, los prodigios que usted está haciendo con mi vida, ¿sí? Porque de pronto muchas veces ustedes preguntarán ahí, oiga, no basta todavía con que nos diga la parte profeta o de pronto que guarda los mandamientos, que cree en el espíritu de profecía, que es vegetariano, que es crudivegano, que es temperante, etcétera. Oye, como que se necesitan más evidencias en ese sentido. Pues déjenme decirles algo bastante bien bueno. Mi nombre, Yachen Nunerés, también marca la pauta del significado donde dice Yahweh me añada o me multiplique a una de las tribus de la tierra como hijo de la fe. El nombre mío, Yachet, tiene 3 H si ustedes se han dado cuenta. Si ustedes de pronto en la parte del hebreo se han dado cuenta, el nombre mío prácticamente casi que tiene el tetragrama. No sé si lo han notado. Cuando yo estoy de pronto con algunos mesiánicos, ellos le dan, oye, pero ¿qué es ese nombre suyo? ¿Cómo así? Esto y lo otro, toda parte. Y se quedan asombrados. Ahora, la H en este momento, dentro de la parte de mi nombre, significa o representa que el portador de ese nombre va a exaltar al Ruach HaKodesh, el cual va a ser atacado en esta temporada y que ha sido ocultado a través de todas las generaciones hasta el momento que se ha existido y que en la última generación 2015-2030 irá a ser exaltado a lo máximo en toda la parte de su sacerdocio. Ahora miremos. ¿Quién está enseñando en el mundo en este momento que el Ruach HaKodesh es Malquisedec? Ese es un tema bastante serio y que lo hemos tocado. ¿Y de dónde apareció Malquisedec? ¿Y quién es Malquisedec? ¿Y cuál es el ministerio de Malquisedec? ¿Y por qué Malquisedec no se muere? ¿Y por qué es eterno? ¿Y por qué no tiene genealogía? ¿Por qué no tiene papá? ¿Por qué no tiene mamá? ¿Por qué en este momento él es con títulos divinos, con características de la divinidad? ¿Cuál es la tarea que se desempeña acá? ¿Cómo es posible que aquí el Ruach HaKodesh está con la tercera parte de los ángeles combatiendo a la otra tercera parte que se reveló en el cielo y en el cielo está la otra tercera parte? O sea, hay 3 terceras partes, una en el cielo y 2 aquí en la tierra, una con el Ruach HaKodesh y la otra con Satanás. ¿Les parece a ustedes eso interesante o no? Entonces, el profeta interpretativo en ese momento nos trae la luz dada por el Eterno. He recibido más de 400 revelaciones. Unas las he colocado a través de las redes sociales, otras tengo escritas en ese momento, porque cuando cada vez que recibo una revelación o algo, yo soy el primer sorprendido y muchas veces, a veces yo cuestiono al Señor y le digo, Señor, no entiendo esto. O lo que le pasó a Daniel, cuando Daniel recibe la revelación de Daniel 8, Daniel 9, 10, 11, 12. Y Gabriel viene a enseñarle, a explicarle. A mí he tenido unas revelaciones que también me ha tocado decirle, Señor, no entiendo, no comprendo. Y el Señor me ha dado textos de una vez y me ha dado la enseñanza directa donde no me la ha enseñado ningún hombre, ninguna organización, ni nada. Y es directamente por revelación y comprobado con los hechos historicistas y con la parte escritural.
Entonces, cada uno de nosotros tenemos derecho de pronto a tener ciertas dudas, ciertos inconvenientes, ¿sí ven? Porque a veces, muchas veces no es solamente la parte de la crítica, sino es la parte del análisis, del estudio, del escudriñamiento, de decir, carambas, esto sí es así, o esto tiene sentido, o esto no tiene sentido. El nombre mío, Yaché, es de 8 letras y el 8 es un múltiplo de 144. El nombre Nunerés es de 8 letras y 8 es el múltiplo de 144. O sea, el 144 fluye por todas las áreas. Que el profeta interpretativo es el que vendría a enseñarle al mundo en este momento cuándo finaliza el juicio de los muertos y cuándo comienza el juicio de los vivos y cuándo termina, cuándo es el juicio del remanente, cuándo es el juicio, etcétera, todas estas cosas. ¿Quién más de pronto en este momento se le ha dado esas revelaciones para decir, caramba, esto compagina? Y ahorita tenemos 2, 3, 4, 5, 10 personas que están estudiando y dicen lo mismo. Yo he tratado de personalmente mirar de todos los líderes a través de la iglesia adventista y de la parte mesiánica y ortodoxa, mirar a ver el conocimiento de estas dos ramas que son las más profundas. Y pues a propósito, me toca decirlo sin temor, los adventistas saben más que los mesiánicos y que los ortodoxos, independientemente que los ortodoxos son profundos en la parte hebraica, ¿sí ve? Y hay que reconocerles eso, pero a nivel de conocimiento saben más ellos. ¿Por qué? Porque a medida que el Señor levanta un remanente en tiempos presentes, pues ese remanente conoce más que los antiguos. Y el pueblo de Israel fue el segundo y la iglesia adventista es el noveno. Entonces, si es el noveno, ha recogido el conocimiento, la luz de los 8 remanentes anteriores. Y si los obreros de la hora undécima es el último remanente, entonces significa que los obreros de la hora undécima han recogido la luz de los 9 remanentes anteriores. Por lo tanto, son la cabeza en la actualidad. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿O paso al siguiente paso? Ministro, tengo una preguntita. Y los números que pasa que usted cuando escribe en los caracteres de su nombre para el Zoom, usted coloca 7, 14, 48. Me da curiosidad también adicional a eso. Ah, sí. Eso significa el 7, la perfección, los 144 el número, los literales, y el 8 de la victoria. Muy bien. Entonces voy a mencionarles así, resumida cuenta, las otras. El tercer 6000 corresponde del momento en que Satanás es expulsado del cielo. ¿Cuándo es expulsado del cielo? A los 33 años y medio. O sea que el tercer 6000 arranca desde el momento en que Satanás es expulsado del cielo, a los 33.5. Interesante eso, ¿no? Y cuando usted al año 1959 le suma 3.5, ¿a qué año lo lleva? 60 y qué, 62. 62 y medio. 62 y 62 y medio. 63. Ujú. ¿Y qué ocurrió en el año 1962? En el año 1962, el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II en ese momento y lo continúa Pablo VI en el 63. Oye, qué curioso, 62 y 63. ¿Y qué tiene que ver el Concilio Vaticano II? ¿Qué es lo que se crea con esa especie? Es darle vida, auge a la parte del ecumenismo a nivel mundial. Oye, interesante ese tercer 6000 también. El cuarto 6000. El cuarto 6000 arranca desde el momento en que entró el pecado en el planeta Tierra. ¿Cuándo entró el pecado en el planeta Tierra? Ahora los escucho a ustedes. ¿Cuándo entró el pecado en el planeta Tierra, por favor? Los califico de 1 a 10. Bueno, entiendo yo que con la desobediencia de Adán y Eva en el Edén. Desobediencia a Adán y Eva en el Edén.
Gracias, More Edison. ¿Quién más? En el Igual. año 101, pastor. A ver. ¿Cuándo? En el año 101. En el año 101. Muchas gracias por ese aporte también. Bien, el pecado se inicia el 14 de Nisan del año 1. 14 Nisan del año 1. Gracias por ese otro aporte también. Mire qué interesante esto. Los tres aportes son verdaderos. Cuando entra el pecado en Adán, cuando es el año 101 de la eternidad, cuando es el 14 de Nisan del año 1 en el plan de salvación. Esas tres cifras son correctas. Entonces, el cuarto 6000 comienza en el momento que entra el pecado. Entendamos eso, en el momento en que entra el pecado. De ahí para allá vamos a contar 6000 años. ¿Sí ve? Y como el pecado entró el 14 de Nisan, entonces ahorita de ahí vamos a contar 33 años y medio que vivió Adán en el Edén. ¿Eso está claro o no está claro que Adán vivió 33 años y medio en el Edén? ¿O Amén. alguien todavía tiene una duda? No, ahí la pregunta que me asalta es, el 14 de Nisan del año 1, Adán y Eva pecaron, ¿correcto? Sí, Ok, o sea que hacia atrás Adán ya tenía 33 y medio. correcto. Sí, Ok. porque debió haber, Adán debió haber nacido en el otoño, 33 años y medio para atrás, para que ocurrieran entonces 33 más el medio tiempo que hay desde el otoño hasta la primavera, hasta el Eso es 14 de Nisan. correcto. Eso es correcto. Correcto. Preciso. Muy bien. Entonces, ahorita para contar estos cuartos, entonces contamos el último periodo en combinación con tiempo de eternidad pasada y tiempo de plan de salvación. Entonces, ahí tenemos 33 años y medio de eternidad pasada donde Adán vive en el Edén. 33 años y medio, esa es eternidad pasada. Y del momento en que entra el pecado hasta el año 1997. Oiga eso. Hasta el año 1997. Y me retrocedo un año más, 1996, porque en el patrón profético hay que tener en cuenta el 1996. ¿Qué ocurrió en el año 1996? El anticristo es engendrado. Ese que figura en las escrituras en Tesalonicenses. Ese hijo de perdición engendrado por Satanás. Bueno, Engendrado, ahí hay una pregunta. sí, engendrado Ahí, por Satanás no, porque los ángeles no engendran. ¿Sí ve? eso quería hacerla. Satan Poseído, hace una posesión. hace una posesión desde ese momento. Entonces, en el año 1996 es engendrado y en el año 1997 nace el anticristo final, el que va a imitar al Mesías. Oiga, el que va a hablar como el Mesías, el que va a hacer milagros como el Mesías, el que va a predicar como el Mesías, el que va a imitar la segunda venida del Mesías, el que va a decir que el domingo es el nuevo día de reposo y ya estaría establecido en el mundo. Entonces, desde el momento, ahí podríamos decir que los cuartos 6000 es desde el momento de la creación de Adán, que incluye los 33 años y medio, hasta el año 1997 tenemos el cuarto 6000. ¿Qué ocurre en ese periodo? Ronald Ken iba a decir algo. Sí, ¿qué iba a decir?
Dos comentarios. Buenas noches con todos y disculpen la tardanza. Em, el Señor Jesucristo, su nacimiento entonces es en Nisan. El 14 es el día que él nace. Y en No, el otro es, el 14 nace, pero no de Nisan, sino de Tirri. ya, bien, bien. Y otra es que en una publicación, una mujer que era Illuminati en su anterior tiempo, dio una declaración. Ella forma ahora, bueno, no sé si hasta ahora, pero forma parte de la Iglesia Adventista, pero en el lapso de su trayecto, en un testimonio, ella dice que estas organizaciones que están en oscuras, por medio de estos tipos como clonaciones y los laboratorios que ellos manejan, empezaron a formar el cuerpo para el anticristo, en el cual ella cuenta que es un cuerpo muy majestuoso, muy, o sea, muy, muy especial, que tiene las características como Apocalipsis, y lo empezaron a formar para que pueda desarrollarse este, casi en 1995 o 96 es su testimonio. O sea, yo estaba pensando que ella estaba mintiendo, pero ahora podría que tenga algo de razón, porque si necesita un cuerpo que tenga 30 y tantos años, pues tendría algo de lógica que ese cuerpo se haya formado, ¿verdad? Bueno, eso era un comentario que hubo o hay en la red, en internet. Muchas Gracias, gracias. gracias. Sí, muchas gracias, hermano Ronald, por compartirlo. El nacimiento del anticristo en el año 1997. Al año 2027 tiene 30 años y a los 30 años Yahshua empezó su ministerio y a los 30 años sale la ley dominical. Qué curioso, ¿no? Y luego de ahí a la segunda venida de Yahshua hay 42 meses o 3 años y medio. ¿Y cuándo debe aparecer el anticristo? Porque el anticristo va a reinar un año completo. ¿Y ese año dónde lo vemos en las Sagradas Escrituras? En Jot. Satanás acabó a Jot en un día, y un día en la parte profética equivale a un año, lo cual significa que Satanás tendrá un año para tentar, probar, perseguir, atormentar a los 144,000 por todas las formas. Muy bien, ¿entendido entonces el cuarto? Después podríamos hacer una explicación de pronto más cómo es el nacimiento del anticristo, pero de pronto estoy tratando de resumir esto. El quinto 6000. El quinto 6000 ocurre el 14 de Nisan del año 2030. Porque si el pecado entró el 14 de Nisan del año 1, con la entrada del pecado a Adán, ¿sí ve? Los 6000 se cumplen preciso el 14 de Nisan del año 2030. ¿Qué va a suceder el 14 de Nisan del año 2030? Que ocurren 6000. Porque cada vez que ocurren 6000, acontece un suceso de orden profético. ¿Qué podría ocurrir el 14 de Nisan del año 2030? ¿Qué se les podría ocurrir a ustedes? ¿Cómo podrían conectar eso? Se supone que que a partir del año 2027 debe entrar entonces en vigencia la promulgación del decreto, porque sería la manifestación del anticristo, el año 2027, y el año de 2030 tendría que ser el decreto de muerte inmediato como tal, para cumplir entonces el paralelo que se hay entre la manifestación
O sea, la manifestación o el momento en que ocurrió el nacimiento, la manifestación del pecado de Adán. Luego, posteriormente, la manifestación del Señor en el año 27 y su muerte, 3 años y medio después. Muchas gracias, More Edison. ¿Algún otro comentario? Voy a dar una pista más. ¿El pecado por qué entró? ¿Ustedes no creen que el pecado entró por comida? ¿Qué opinan ustedes? ¿Entró por comida o no entró por comida? Sí, entró por la comida, Sí, por el apetito. ¿Yahshua fue probado por comida? También Y venció, ¿cierto? por ahí inició la redención del ser humano. Y Yahshua venció, ¿cierto? Y los Amén. 144,000 representan el carácter de Yahshua al 100%. De los 144,000 deben ser probados con comida también. Oye, interesante, ¿no? Eso significa que a partir del 14 de Nisan se produce el hambre cual nunca ha habido en el planeta Tierra. Y el hambre se produce desde la primera plaga, se viene produciendo, pero resulta que en la cuarta plaga, perdón, ¿saben cuál es la cuarta plaga? Los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre. No, el No, sol. el sol caliente 7 veces más. Y el sol quema hasta el pasto y se acaban los recursos de pronto alimenticios, y entonces desde ese momento el Eterno va a alimentar a los 144,000 con pan y agua o con maná y agua, y los va a alimentar 2 veces al día. El desayuno lo va a dar de 9 a 10 y el almuerzo de 3 a 4. ¿Hay comida ahí? Ya qué interesante ese detalle. Pero antes de eso, 244,000 han tenido 6 meses de angustia de hambre porque están huyendo por las montañas, los bosques, las selvas, etcétera, y se tienen que alimentar de lo que vayan encontrando. ¿Y hay un problema de apetito ahí? Al final, claro, claro que sí, claro que sí. Esos son los quintos 6,000 años. Los sextos 6,000 años. ¿Alguna pregunta hasta ahí? hasta ahora, vamos a ver. Los sextos 6,000 años se cumplen el 21 de Tirri del año 2030. Qué curioso que en el año 2030 ocurren 6,000 años. Y los 6,000 años que se cumplen el 21 de Tirri son los sextos. O sea, el 21 de Tirri es el último día del sexto milenio. ¿Lo han conectado? ¿Y qué ocurre el 21 de Tirri cuando la Tierra completa 6,000 años? ¿Qué ocurre? Y Yahshua llega a la tierra. Yahshua ya es visto, ya está encima de este mundo en las nubes. Se puede ver completamente. Y ocurre la fusión y la fisión, cumpliéndose Apocalipsis. Se me fue el número. Bueno, entonces note que los 6,000 años siempre tienen acontecimientos de orden profético. Ahora les digo a ustedes, ¿y no les parece curioso que hayan 6 periodos de 6,000?
Muy bien. No, los números no seguirán hablando. Sí, señor. Qué interesante eso, ¿no? ¿Y quieren saber más de los 6.000? Claro, ¿O dejamos hasta ahí? no más. Estamos intrigados, estamos intrigados. Queremos seguir. Oiga, pero ustedes están como cuando uno los invita a una cena y les da una comida ejecutiva y dice, esto está rico. No, yo me la repito. ¿Con qué Petición quieren con postre. bendición con postre? Bueno, vamos a darle el postre. El día 22 de Tirri es el primer día del séptimo milenio que equivale al año 6.000. Ve, ahí tenemos otros 6.000. O sea, el año 6.000 oficial arranca con el día 22 de Tirri, que en el calendario gregoriano corresponde al año 2031. Y ese es el primer día del año 6.000. Ahí está el otro 6.000. Ahora pregunto, ¿y qué ocurre el 22 de Tirri de ese año 6.000 que corresponde al séptimo milenio? ¿Qué es lo que acontece? Entramos en el milenio, en el séptimo milenio. Entramos en el séptimo milenio. Muy bien. ¿Qué otra cosa acontece? El ascenso al cielo. El Yeshua. ascenso al cielo. 7 días. El día 22 empieza el ascenso al cielo. Y el día 22, ¿qué día corresponde? ¿A qué día corresponde? En el calendario gregoriano domingo, primer día de la semana. Eso, domingo, primer día de la semana. Porque en el cielo es orden y armonía. El viaje comienza el domingo y finaliza el viernes. Finaliza, perdón, el sábado. Y la entrada oficial al cielo es el Es el octavo día. domingo. El octavo día, que es domingo. Oye, vea ese número 8 como es de bonito, ¿sí o no? También. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Después de pronto yo saco las publicaciones con algo más de detalles. Pero hasta ahí quedó claro. Claro, hasta este momento, sí, Todo señor. bien. Muy bien. Hermano, En- el pastor, sí. quiere decir que Cristo va a venir en el calendario gregoriano el día sábado o viernes. El día sábado llega. Está profetizado en Isaías 30:15. Pero todo ese acontecimiento de que venga y vuelva el viaje de retorno solamente dura un día de reposo. Un día de reposo. Es correcto. Ese día de reposo es la culminación de su ira y es el rescate. A ver, el día 21, venga, les voy a mencionar que eso es el día 21. O bueno, ayúdenme en ustedes. El día 21 de Tirri, cuando Yahshua llega al planeta Tierra, ¿qué ocurre? Muéstrenmelo en visión panorámica, por favor. Los muertos son Entonces, resucitados. ¿los qué? Los muertos son resucitados. Los muertos Los justos. muertos son resucitados. Esa es la primera resurrección. Ahora les pregunto, ¿y los muertos esos de la primera resurrección, los muertos justos, cómo resucitan? ¿Transformados o los van a transformar cuando resucitan? No salen de sus tumbas ya con un nuevo cuerpo, ya están transformados. Los que hemos de quedar, como dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Primero ellos, pero los que están vivos son los últimos en ser transformados. Espere un momentico, Pastor Andrés. ¿Los que están vivos son los últimos en ser transformados?
Aclaremos eso. Sí, según... me voy a las Sagradas Escrituras un momento. Eso está en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, creo que es. Estoy abriendo aquí las Sagradas Escrituras. Miremoslo para ver el orden. El asunto ahí es que se supone que los únicos que no van a morir son los 144,000 literales. Entonces la pregunta es, ¿quién más está vivo para el momento en que Yeshua venga? ¿Cómo moré? Otra vez, nuevamente. Si el punto en cuestión, por eso que hace la conjetura el rabino Yasset, dice, ¿cómo es eso que seremos transformados en el cielo? La pregunta es, ¿los muertos? Sí, son los primeros que van a ser resucitados con cuerpo nuevo, pero ¿quiénes estaremos vivos? Si ya los 144,000 prácticamente están transformados ya, porque son un cuerpo de personas que han sido seleccionadas y han sido puestas en una posición de santidad para poder soportar o sea, las plagas y todo lo que ha de acontecer en el tiempo previo a la venida del Señor. Correcto, pero igual de todas maneras, ellos, el cuerpo que tienen es el cuerpo que tenemos nosotros, no han sido transformados. Ellos tienen que ser transformados para poder estar en la presencia del Eterno. Dice Primera de Tesalonicenses 4, verso 13, más no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta resurrección, ya ellos salen de sus tumbas con su cuerpo inmortal para poder estar en la presencia de Dios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado justamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados unos a otros con estas palabras. En un abrir y cerrar de ojos. Eso no salió acá. Muchas gracias, Pastor Andrés, por su aporte escritural. Primera de Corintios 15:52. El misterio y la victoria, más esto digo, hermanos, verso 50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, ni hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Mire, los muertos primero serán resucitados incorruptibles y nosotros, segundos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Donde el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una vez más, muchas gracias, Pastor Andrés, por la parte escritural. ¿Algo otro aporte? Sigo adelante entonces con esto. Mire que la parte escritural me muestra a mí también, si yo lo quiero tomar por esa otra parte, que los primeros serían los que resucitan. Pero mire que la parte escritural me dice a la final trompeta. Paro ahí un momento. ¿Cuál es la final trompeta? Primero que todo.
porque de ahí parte la parte de transformación. ¿Cuál es la final trompeta? La final trompeta es la séptima trompeta. La séptima. ¿Y cuándo se da la séptima trompeta? Para saber eso, a la final trompeta. Les dice, a la final trompeta hay transformación. Entonces a la final trompeta hay algo que sucede donde hay transformación. Pero como dice el More Edison, están los 144,000 y los 144,000 pasaron por el juicio. O conclusión, los 144,000 al pasar por el juicio y borrarle los pecados de ellos en el libro de las rebeliones y en el libro de memorias, y al ser confirmados sus nombres en el libro de la vida del Cordero, y al ser cubridos con la justicia de Yahshua, son transformados. Ahí son transformados. O sea, los primeros en ser transformados son los 144,000. ¿Cómo fueron transformados ellos? En que no recuerdan nada de pecado. Porque no es que lo borraron. Ahorita nosotros recordamos que hemos pecado de pronto, ¿cierto? Pero si Yahshua nos opera en el juicio y nos borra los pecados, significa que restauró el ADN de nuestro cuerpo, ¿sí ve? Y no nos acordamos del pecado y nos dice, oiga, yo no he pecado. ¿Será que yo he pecado? Usted no recuerda haber pecado, ha sido transformado. Ahora pregunto, ¿en cuánto tiempo fue transformado? ¿No fue transformado en un abrir y cerrar de ojos? Sí, pasó el juicio y ¡pum! Transformado inmediatamente. De hecho, cuando observamos la parábola del dueño de la viña que sale a buscar obreros a la obra, y están los primeros, los segundos, y fíjense que a quien le paga primero es a los obreros de la hora undécima, y luego va en posición a la inversa, de atrás hacia adelante. Claro. Sí. De los primeros que son transformados son los 144,000. Los segundos que son transformados, ¿quiénes serán? A la final trompeta. ¿Qué sucede a la final trompeta? Resurrección especial. Sí, eso iba a decir, en los 144,000 simbólicos, en la resurrección Simbólico. especial. Entonces, en los 144,000 simbólicos hay millones. O sea que cuando Yahshua viene, hay tres grupos. Están los 144,000 literales, los 144,000 simbólicos y los que resucitan en la primera resurrección de justos. Tres grupos. Los últimos en ser transformados, pues son los que van a resucitar el 21 de Tirri. Porque ellos se levantan. ¿Y cómo se levantan? Pues transformados. Han sido transformados porque el juicio ya pasó en ellos. Ahora, el evento que sucede ahí es que la mayoría de gente contempla a Adán, porque Adán es el más alto de todos y se va a contemplar hasta el más enano que esté salvo ahí, para ver la degradación del pecado a través de las edades. Entonces, ¿cuándo se completa la segunda parte de transformación? Y la segunda parte de transformación es que todos los hombres quedarán a la estatura de Adán y todas las mujeres a la estatura de Eva. Entonces les pregunto, ¿cuánto medía Adán y cuánto medía Eva? Medía 3,80 metros. 3 y lleva metros. 3,60. Lleva 3,60. ¿Están de acuerdo con el pastor Andrés? ¿O lo Wow, es descalificamos? una altura bastante considerable, pero si estamos en función del número de hombres, el número de hombres 6 debería ser unos 6 pies. Unos 6 pies aproximadamente. No 6 pies aproximadamente. Bueno, gracias, More Edison. ¿Algún otro comentario? Yo leí que Hermano. perdón, yo leí que era, decía un escrito de la profetisa también que era el doble del promedio del tamaño que existe hoy día y un poco más, ¿no? Y daría casi, como dice el hermano Andrés, 4 metros, ¿no? 3,80 metros, 90, por ahí era. Muchas gracias, hermano Teo, por su aporte también. ¿Algo otro aporte más? Porque aquí reunimos disculpe. todo.
Y luego miramos Entonces, la evidencia. entonces Moisés, Enoc, Elías, ellos serán transformados como los 144.000 simbólicos también. Claro, todo No el los que llegue al cielo tiene que ser transformado porque ya no puede heredar la carne y la sangre. Tiene que haber una transformación. Pero ahora Enoc está en el cielo, pero con su cuerpo así de edad avanzada, ¿verdad? Porque así la sierva del Señor lo describe, el anciano Enoc todavía. Sí, el anciano Enoc, pero al anciano Enoc era alto, era gigante. De pronto le faltaron algunos centímetros para alcanzar la estatura de Adán, porque todos vamos a alcanzar la estatura de Adán y la mujer es la estatura de Eva. A lo que estamos aquí en este momento es cuánto es la estatura de Eva y cuánto es la estatura de Adán. Claro, Ya pero o tenemos sea, ellos también están esperando la final trompeta, ¿verdad? Para ser transformados. los que están en el cielo ya han sido transformados totalmente. Y ahorita les voy a mostrar por qué. Pero sigamos con esta otra parte de Adán y Eva. Última palabra, últimos aportes. ¿Agregan algo más? ¿Dicen algo más? ¿Comentan algo más? Sí, una preguntita, una duda tengo aquí. De los 144.000 que son literales, son los primeros en transformarse, según el hermano y según en la viña del Señor, la parábola. Y el segundo grupo es los 104.000 simbólicos especiales, que es del año 1844 para adelante. Y la gran muchedumbre, que menciona también Apocalipsis, ¿dónde entra ese grupo? O algo no concuerdo, o yo me he La equivocado en gran algo. muchedumbre es un tema que hay que estudiarlo y la gran muchedumbre está en dos factores. Uno, para la primera resurrección de los justos y otra, la muchedumbre para los 144.000 simbólicos, que se tratan de confundir con los literales o las personas ahí tratan de mirar que los 144.000 no son literales, sino que son simbólicos porque vieron una gran muchedumbre. Y esa gran muchedumbre está parada en el monte Sión. Entonces ahí se debe una confusión entre los 144.000 literales y simbólicos. Pero por eso le digo, tendríamos que estudiar entonces eso porque las dos muchedumbres abarcan dos cosas. La resurrección de los justos y los 144.000 simbólicos. ¿Sí ve? Entonces tenemos que dar la aplicación precisa escritural en qué momento la gran muchedumbre son para los 144.000 simbólicos y en qué momento son para los de la primera resurrección. Pero continúo con la parte porque no me dejan terminar ustedes. La estatura de Adán y Eva, que es la transformación final a la que se lleva. Lo que se está realizando en el juicio es la primera parte de transformación. ¿Y qué es la primera parte de transformación? La más importante, restaurar el ADN que ha sido fusionado con el pecado. ¿Qué es lo que está haciendo Yahshua en el santuario celestial? Quitando los pecados que nosotros hemos cometido y estamos manchados. ¿Dónde estamos manchados? Tenemos una mancha en el ADN. Ahí dice pecador. Y al cielo no puede entrar nadie con esa mancha. Tiene que ser limpio. Y el único que puede quitarnos esa mancha fue el que nos creó. Y el que nos creó es Yahshua. Por lo tanto, Yahshua es el encargado de operarnos, de quitarnos esas manchas, restaurar ese ADN y cubrirnos con su justicia. Eso es transformación. Primera parte, transformación. La segunda parte de la transformación es que todos los hombres van a llegar a la estatura de Adán y todas las mujeres a la estatura de Eva. Entonces la pregunta que hemos hecho acá y que hay varios conceptos es ¿cuánto mide Adán y cuánto mide Eva? Vamos a mirar qué dice la escritura. Porque aquí tenemos que todos conexiones. Vamos a Daniel. En Daniel hay un dato. ¿Cuánto medía la estatua de Nabucodonosor? ¿Se acuerdan?
Ahí hay un dato. $60 codos de alto por 6 codos de ancho. Ahora, en la parte de Babilonia se le daba mucho énfasis al número 6 y 6 por 6, 36, y se sacó entonces 360 dioses diferentes también y un talismán en ese momento para 360 dioses con 10 divinidades especiales. Entonces tengo el 360, importante. Ahora, en el calendario hebreo, el año es de ¿cuántos días? De 360 en la parte profética. O de dónde salen 1260, de dónde salen 42 meses, de dónde sale tiempo y la mitad de un tiempo, de un calendario de 30 días. ¿Está correcto? Ahora, el espíritu de profecía en la historia de la redención especialmente menciona que, y en Patriarcas y Profetas, menciona que la estatura de Adán corresponde a la estatura del hombre americano en su promedio al doble. Y la estatura del hombre americano en el tiempo de la hermana Elena es 1,80. Y si era el doble, ¿cuánto es? 360. Ahora, 360 está conectado con los otros términos que estaba mencionando ustedes. Sí. Entonces, la estatura de Adán es 3,60. Interesante. Y está en el santuario también. Recuerde que los misterios los encontramos en la cruz y en el santuario. Pero ahí le estoy dando unas, ahí sí como se dicen, unos bocados ahí para adelantar estas cosas importantes. La estatura de Eva es 3,50. La estatura de los ángeles es 3,80. Y la estatura de Yahshua es 4 metros. ¿Se aprendieron algo nuevo para tener una clase después de eso? Estatura de Adán 3,60, estatura de Eva 3,50, estatura de los ángeles 3,80, para que se cumpla el texto bíblico también de que los ángeles son mayores que nosotros. Importante. Y para que se cumpla el texto del Espíritu Profecía, donde los 144,000 hacen un cuadrado perfecto, Yahshua está en el centro y sobresale la cabeza de Yahshua porque él es el más alto. ¿Siguen hablando los números? Sí, entonces hay que poner una clase a los números también. ¿Entendido ahí o quedaron un poco sorprendidos o hay algo aquí como que el alimento está cayendo algo pesado? Ese bocadito del santuario, pastor, está interesante el saber, ¿no? El bocadito del santuario, eso se demora harto. Pues todos estos son bocaditos, porque cada un clase... adelanto, pues, pastor. Otro bocadito, un bocadito más Un grande. adelanto con su postre. Bueno, un como dice el bocadito del hermano. santuario, pues un bocadito del santuario, para que miremos. Es que a ver, le voy a decir una cosa, en el santuario están el número de todos los salvos. Le voy a darle un bocadito al santuario con respecto a las medidas de Adán, ¿está bien? Pero ahí un bocadito nomás. La entrada del santuario, vamos a mirar cuentas de la entrada del santuario. ¿Cuántas columnas tiene la entrada del santuario ahí en el atrio para entrar y encontrarse adentro ya? ¿Cuántas columnas hay de esa entrada? 10 columnas. ¿Cuántas? 10. O sea, 10 columnas, en no, la el de la frente. puerta. La de la puerta. 4. 4. Muy bien. Tengan en cuenta el 4. ¿Y esas 4 columnas, cuántas entradas forman? 3. 3. Muy bien. ¿Y 4 por 3 cuánto es? 12. ¿Y 12 luego no es el número para el pueblo del Eterno? Sí.
Entonces significa que ahí ya tenemos nosotros tenemos el 4, el 3 y tenemos el 12. Y está en el santuario. Ya como está hablando el santuario, 12, ¿sí o no? Ahora, como tenemos 3 entradas, ahora sumamos, multiplicamos 12 por 3 también otra vez. 12 por 3, ¿cuánto es? 36. 36. Oye, importante. Y el 36 me está hablando de la estatura de Adán, porque Adán es el representante de la raza humana. O sea, ¿qué significa? Que todos los que van a entrar por esa puerta, que simboliza los que entrarán a la Nueva Jerusalén, van a tener la estatura de Adán. ¿Dónde Pero van a no crecer? inmediatamente, ¿no? O sea, nosotros No. ¿Dónde creceremos van a? en el cielo. Eso es correcto. El crecimiento es en el cielo y en la forma normal como se hacen porque van a haber niños. Y los niños, está profetizado en Isaías 65, ellos estarán jugando ya con los animales hasta el momento en que ellos crecen normalmente y llegan todos a la estatura de Adán. Cuando se produce la tercera venida de Yahshua, ya no existe ningún niño. Todos somos adultos. No hay niños. Entonces, pastor, quiere decir que Cristo hoy te está auspiciando en el santuario celestial con su estatura divina, o sea, con su estatura lo que era, 4 metros. Claro, es correcto. No es que él ya salió vencedor. ¿Cómo le pareció eso hasta ahí, hasta ese momento? Un comentario. Sí. Estaba revisando internet porque por la perdón, ya estoy allá. Estaba revisando internet mientras hablaban y no sé, cuando mencionó tabernáculo me acordé de algo. Me metí en internet rápidamente, busqué las dimensiones y encontré que la altura del santuario son 4 metros. ¿Por qué hacer algo de 4 metros si la persona fuera bajita? No tendría mucho sentido, pero si la persona es alta, necesita que entonces la altura de la superficie de arriba tiene que ser lo suficientemente alta para que pase una persona regular sin tropezarse con el techo. Oh, qué importante, More Edison. Sí, es que el santuario habla mucho de números. Sí, dice que tiene Demasiado, aproximadamente 4 metros de alto. Tenía 4 metros de alto. demasiadas medidas. Ujú. Pero Y esa es la medida del santuario en el desierto, ¿cierto? Sí. Sí, claro. claro. Ok. Y también encuentro la medida de Yahshua ahí mismo en la entrada, porque son 4. Y el número 3 representa la divinidad. Ujú. Importante detalle. ¿Sí les pareció bonito eso o no? Bien interesante. Bueno, bien hasta ahí. ¿Comprendido? Claro, muy bien, pero me ha dejado con el sabor siempre para aprender más, pastor. Bendito sea el Señor, porque no es que entonces eso lo motiva a estar en las clases. Porque es que si lo recibe todo, entonces después no vuelve. Sí, sí, Entonces, sí, sí, es verdad, es verdad, es entonces es verdad. mejor así que quede en continuación como las películas o las novelas, especialmente como las novelas, continuación. Bueno, muy bien hasta ahí. Voy a mencionarles entonces esto porque la siguiente clase ya entramos a otras clases que necesitamos aprender en este momento, pero vamos a terminar esta parte para mirar otras señales acá en este momento con referencia a los obreros de la hora undécima, el ministerio que el Eterno me ha entregado, las señales que me ha permitido tener hasta este momento, las revelaciones que Él me ha dado. Entonces, déjenme mencionarles que esta señal se cumplió ahora en el 2020 conmigo. Pero esta señal fue dada, por ahí la tengo anotada, pero en este momento no sé la fecha, la tengo anotada, pero se la voy a relatar así a ustedes. Tuve un sueño profético. Muchas veces uno no le pone cuidado a ciertos sueños, pero hay ciertos sueños que lo intrigan a uno y yo creo que de pronto eso le ha pasado a ustedes. Han tenido algunos sueños que lo han dejado intrigado. Pues a mí ese sueño me dejó intrigado porque de pronto yo me vi como en un campo
Y al verme en un campo, empezó una tormenta. Y en la tormenta habían relámpagos, rayos. Y en esa tormenta yo sentí miedo. Y en esa tormenta yo sentí que estaba perdido. Y en esa tormenta empecé yo a orarle a Elohim, a decirle que me perdonara. Y yo me sentía que era un pecador y que estaba perdido. Y esos rayos me perseguían para matarme. Y yo sentía más miedo y yo lloraba. Y yo tenía un desespero en ese sueño tremendamente que le decía, Señor, perdóname, perdóname, dame la oportunidad, dame una nueva oportunidad. Y yo no podía orar otra cosa. Las únicas palabras que me salían era, Señor, perdóname. Yo quería como decirle otras cosas, pero no me salían. Solamente me salía, Señor, perdóname, perdóname, dame otra oportunidad. Y esos rayos me perseguían y yo iba caminando y ya empezaba a correr por toda esa parte y esos rayos me perseguían para matarme. Yo sentía que ese era el último día prácticamente mío y que iba a morir, porque esos rayos me estaban persiguiendo para matarme. Y de pronto a lo lejos veo una casa y al ver esa casa yo dentro de mí dije, uy, ese es un buen refugio, yo me meto a esa casa, trato de llegar a esa casa, sí, pero Señor, perdóneme, y me metí a esa casa y esa casa estaba vacía, y en esa casa yo me metí a una esquina, un salón amplio, y me agaché y como que no quería ver, y de pronto volteé a mirar así, y en toda la mitad de ese salón que había, entró una luz como cilíndrica, como una luz blanca cilíndrica del techo al piso, así como un tubo ahí de luz. Y yo miraba eso, y por ese tubo de luz, la voz de Elohim me habló y me dijo, te perdono y te doy otra oportunidad. Y eso me impresiona a mí mucho. Por mucho tiempo me impresiona a mí eso. Eso es increíble. Y digamos que he sido de pronto en este momento, en ese cumplimiento de orden profético, vine a saberlo hasta hace poco. En el cumplimiento de ese sueño conmigo, el Señor dándome otra oportunidad porque estaba perdido, o como se dice en otras palabras, uno puede estar en la iglesia, andando en la iglesia, teniendo cargos en la iglesia, diciendo ser religioso, cristiano X y estar perdido. Y hoy, para honra y gloria del Eterno, me siento en paz interior con Elohim y en paz interior con el prójimo. Y si tuviera que morirme hoy mismo, me siento tranquilo para encontrarme con el Eterno. Y eso me da seguridad a mí. Me parece a mí bastante como interesante estas cosas en este sentido de cómo el Señor ha conducido mi vida fuertemente y cómo yo metido en el pecado, estando en la iglesia, teniendo unos cargos importantes y dando clases de profecías allá, porque a mí lo que me ha gustado siempre es la parte de profecías y estudiar las profecías, pero no con estas revelaciones que el Señor me ha dado ahora. Sino normalmente como lo hacen de pronto ustedes cuando van a dar una clase de profecía, que vamos a estudiar Daniel 2, vamos a estudiar Daniel 7 y empezamos con la repetidera y escuchamos al uno, al otro y esto y lo otro y nos emocionamos en ese mismo ambiente. Así estaba, pero ¿cómo estaba? Perdido. Y el Señor que me había apartado para este ministerio y que yo no lo sabía, que me había apartado para este ministerio, ni me atrevía a decir, Señor, ¿cómo así que ahorita usted me ha apartado para ser profeta? Es que eso no cabía en mi cabeza. No cabía en mi cabeza. Y me empezaron el Señor a dar un poco de sueños de orden profético y yo me los guardaba para sí, ni siquiera a mi esposa se los comentaba ni nada, pero me hacían reaccionar internamente. Yo en mis luchas, el Señor me levantaba
hoy me levanta todavía por las mañanas. Mi esposa es testigo acá. Me levanto, ando 2, 3, 4 horas ahí con el Señor tremendamente, y el Señor enséñeme y dígame de esta forma es lo otro, pero yo, mejor dicho, estaciado completamente como en Él. Ahora yo le pregunto, yo no sé la experiencia de mi esposa saca y dice, caramba, le cuenta a mis familiares, a mis hijos también, dice, yo no sé qué le está pasando acá a Yachet. Él saca, se levanta, él escribe, él se pone a escribir, coge el celular y escriba, que escriba por todos los lados, no se cansa, pasan las horas, 5 horas, 6, 7, 8, 9, 10 horas. A veces estoy acá el día domingo que no trabajo y hágale, oye, y no me canso. Escriba y escriba y escriba y escriba y nada que me canso. ¿Ustedes escribiendo se cansan? ¿Y ustedes escriben unas 3 horas se cansan? Yo escribo y escribo y escribo. A veces mi esposa dice, no vaya a decir una vuelta, usted está ahí, pero mejor dicho, estar cansado esa mente, es lo otro. No, es que no, me siento bien, renovado. Yo no me siento con esa cuestión de que esto me fastidia. No, 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 no. El Señor me coge a escribir y escriba y escriba. Yo no me canso. En el año 2014 el Señor me quita todo, me empieza a quitar todas las cosas. En el 2014 digamos que me quitó ya prácticamente todo, diciendo, caramba, eso que está haciendo usted no me gusta, no es lícito. Todas las cosas que usted ha conseguido hasta este momento están manchadas de pecado. Perdí todo, perdí todo. Llegué a la quiebra. Empecé a trabajar con mi esposa, prácticamente con ella, solo. La empresa que tenía se vino a pique. Unos hermanos adventistas abusaron de nosotros, nos robaron. Unos médicos cubanos que están con nosotros también, se hacían autorrobos, esto y lo otro. Quedamos nosotros manicruzados prácticamente con un poconón de deudas, y hasta que lo último que teníamos era un carro y nos tocó venderlo para poder venirnos para acá, para Estados Unidos. Y quedamos, aquí llegamos manicruzados, y el Señor empezó en nuestras vidas desde cero. Y pasamos por 7 años de tribulación. Nos pasó lo mismo que le pasó a Nabucodonosor, 7 años de prueba para que pudiera reconocer al Eterno y que se le bajara su orgullo. Hoy en la actualidad no quiero saber nada de mi vida pasada, ni en los trabajos que estaba realizando. Porque a partir del 2022 llegó el año de la victoria para mí, se acabó la especie de crisis y el Señor me está dando la victoria en este año 2022. Han sucedido un poco de cosas maravillosas en mi vida, donde el Señor se ha manifestado poderosamente, porque es el año de la victoria. ¿Y de dónde apareció el año de la victoria? Que ahorita se está enseñando en el mundo entero. ¿Quién trajo el año de la victoria? ¿Quién enseñó sobre el año de la victoria? ¿Quién dijo que en el año de la victoria ese es un año clave para salir de las grandes ciudades? ¿Quién dijo que en el año de la victoria se va a ungir a los 144,000? ¿Quién dice que en el año de la victoria pasa un tiempo del Sucó profético del 2015 al 2022? 2015 al 2021 son 7 años de abundancia. 2022, año de la victoria. ¿Quién ha traído esas enseñanzas al mundo? ¿Quién ha traído esa enseñanza que ahorita estamos viviendo en este momento todavía las trompetas proféticas para anunciar el juicio de los vivos? Una cosa que de pronto ni siquiera en la parte mesiánica, porque tengo un poconón de mesiánicos y ortodoxos aquí en mis páginas, esto y lo otro, que ellos colocan ciertas cosas. Hay unos que están estudiando mis artículos y es más, un poconón de mesiánicos me tienen como su profeta y no me conocen.
Hay unos mesiánicos que quieren trabajar conmigo y me lo han manifestado por el interno y me dicen, caramba, usted tiene el don de la profecía, esto y lo otro, yo tengo este don, esto y lo otro, podemos trabajar juntos de esta manera, esto y lo otro, y me están haciendo propuestas. Ahora yo pregunto en este momento, ¿y por qué están sucediendo todas estas cosas? ¿Por qué cree que estarán sucediendo todas estas cosas? ¿Por qué el mensaje de los obreros de la hora undécima está llegando a todas partes del mundo en este momento? ¿Y por qué muchos pastores adventistas, muchos judíos mesiánicos, ortodoxos y de otras denominaciones religiosas tienen los ojos puestos en nosotros? ¿Por qué unos grupos independientes y ministerios independientes de adventistas están pendientes de nosotros? ¿Por qué los del 2031 están pendientes de nosotros? ¿Y por qué ahorita todo el mundo empieza a estar pendiente de nosotros como obreros de la hora undécima? ¿Qué tenemos los obreros de la hora undécima que el mundo se está volcando sobre nosotros ahora? ¿Y quiénes somos nosotros? Unas poquiticas personas todavía. Ahora déjeme decirle, hay personas acá alrededor del mundo que están esperando que les haga un llamado. Ellos están dispuestos, ya he hecho unas pruebas y algunos me dicen, sí, cuente conmigo. Otros me dicen, cara, ¿qué tengo que hacer en este momento para ser de los obreros de la hora undécima? Ya me lo han manifestado. Y sin embargo, todavía no les he hecho los llamados correspondientes a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque estoy esperando en este momento llegar a la sede de Colombia para empezar a hacer unos llamados y unas manifestaciones increíbles que se van a empezar a hacer desde allí, desde ese sitio al mundo entero. Y ustedes van a ver cómo de diferentes partes del mundo van a llegar un poconón de personas a formar parte de los obreros de la undécima, y esto va a ser una revolución tremenda como en el tiempo de Yahshua, porque los obreros de la undécima estamos siguiendo el mismo patrón que se presentó con Yahshua y con los discípulos. Ahora, si ustedes me dicen, no, ¿dónde están esas 400 revelaciones? Si ustedes se han metido al Face mío y si les ha impresionado un poconón de artículos, ustedes no se han preguntado, oiga, ¿este hermano de dónde habrá sacado todo eso? Así como algunos me preguntan, oye hermano, ¿usted qué libros es los que lee? ¿De dónde él tiene esa información? ¿De dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? No sé si alguno de los que están acá se ha preguntado eso también, ¿o no? O alguno de ustedes nos ha preguntado y dice, oiga, este hermano, este pastor, este profeta, este rabino, esto, ¿de dónde estará aprendiendo todo eso? ¿O qué opinan Sí, ustedes? sí es verdad lo que usted dice, es verdad. Entonces, siempre queda esa incógnita, ¿no? De dónde, ¿no? Entonces, bueno, escuchándolo usted y su testimonio de cómo Dios, Elohí, lo ha llamado y lo ha probado durante 7 años, me parece que hay un plan trazado desde la eternidad hasta ahora, en la hora de obreros de la hora undécima. Y creo que el año, las circunstancias y el país, todo tiene también un porqué. Hay un porqué ahí, no, nada está al azar, ¿no? Ni los números que usted dice, ni las fechas, ni los acontecimientos. Todo está trazado delante de Elohim. Claro, eso es lógico. Llegar aquí a Estados Unidos, esto es un milagro. Lo que está sucediendo, mire, le voy a mencionar lo que todo a mi alrededor es una vida de milagros. Milagros por un lado y por otro lado. Ahí le voy a mencionar algo importante. A un hermano acá en Estados Unidos está metiendo conmigo ya mucho y saco y le digo, mire hermano, usted se va a enfermar o ahí en su familia van a tener juicio. Porque ese hermano estaba metiendo ya mucho conmigo. ¿Y cómo es posible que a un hijo de él, en una forma boba, se partió un brazo? Interesante. Yo estoy trabajando acá en Estados Unidos y entonces a mí me dan el sábado y el jefe mío ve cómo estoy trabajando y saca y me dice, mire, voy a hacer algo con usted.
Le voy a pagar a usted el sábado, aunque usted no venga a trabajar, pero no le diga a nadie. ¿Y qué le pasó a ese señor? Es que para pagarme el sábado, aunque yo no trabaje, ¿de dónde viene eso? A mí me parece es un testimonio bien serio. Me han tentado con el sábado, que vengan, mire, el sábado no es negociable. ¿Listo? Me han tentado con la comida, esa comida no como. Alguien saca y me dice y preocupa, vaya, pero es que usted está alimentando mal. Eso solamente que con frutas, que con verduras, que esto y lo otro. Entonces, yo me siento bien. No, eso hace falta la hamburguesa, la pizza, la carne, que esto y lo otro. Ah, y me he mantenido fiel en el testimonio. Hay personas que me preguntan sobre ciertas cosas de la Sagrada Escritura y saben, dice, oye, pero usted tiene harto conocimiento, usted es pastor. Entonces, así de pronto, como si alguno tenga alguna duda todavía en ese sentido, porque es normal que se tengan en esas áreas, es mirar que el Señor cuando le coloca el ojo a alguien, ¿sí ve? Que es ungido, entonces, si usted mira y aplica los principios bíblicos a este servidor, usted podría darse cuenta si los cumplo o no los cumplo. Es más, algunos me han dicho, ¿en usted se han cumplido algunas profecías que usted haya dicho? Sí se han cumplido unas profecías. O si no, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿hasta cuándo va el sexto reino? Que es Estados Unidos. ¿Quién ha enseñado eso? Se sabe que el sexto reino es Estados Unidos. ¿Se sabe cuándo arrancó el sexto reino? Antes de que ustedes supieran eso acá en la Escuela de Profecías. ¿Se lo sabían antes? No, ¿Algún adventista en este momento, el no, séptimo día, sabe cuándo comenzó el sexto reino? Y tanto que se habla de Estados Unidos. El sexto reino es Estados Unidos, pero ¿sabe cuándo empezó? no. ¿Y por qué no sabe? Debiera saberlo, porque si habla tanto del sexto reino que es Estados Unidos, pues debiera saber cuándo comenzó. Ahora, ¿qué es la posición adventista hoy en día con respecto al sexto reino? ¿Siguen en el sexto reino o ya pasaron al séptimo? ¿O siguen en el sexto? Siguen en el sexto. Entonces, ¿cuándo van a llegar al séptimo? ¿Cuándo van a saber que llegó el séptimo? ¿Por qué no saben esa luz? ¿Por qué no entienden esa luz? ¿Algún israelita sabe eso? Tampoco. ¿Cómo es que el Señor me revela eso? Y yo lo doy al mundo entero porque yo tampoco lo sabía. Y luego no hay que creerle a Elohim. Y luego no hay que creerle a los profetas para ser prosperados, para recibir la luz. Claro, porque está revelado que los entendidos comprenderán, más los impíos no, los necios no. Y ustedes son privilegiados de estar en la escuela de profecías. Ustedes son privilegiados en este momento de que el Eterno me haya elegido en este momento para ser pionero, para ser pastor, para ser profeta de los obreros de la hora undécima también en este momento, y que ustedes estén en esta otra parte recibiendo unas clases en primera plana. Carambas, ese es un honor, ese es un privilegio del Eterno. Y no porque yo acá nadie digo, no, usted quiere entrar, entre. Si no quiere entrar, pues no entre. ¿Quién es el que pierde con no entrar en estas clases? ¿Será que yo pierdo? No, yo no pierdo porque el Señor me ha dado la revelación y yo la estoy dando. Si usted no entra a esta clase, pues el que pierde es usted. Usted es el que pierde porque está perdiendo un alimento valioso, hermoso, nuevo, reconfortante. Yo no pierdo nada. Yo sigo adelante. Usted no lo recibió, pues otro lo recibirá. Otro lo aprenderá, otro lo entenderá. Entonces, revelaciones que el Señor me ha dado y que ya se han cumplido. Sexto reino, con fecha. ¿Saben cuál es la fecha del sexto reino ya? Que hemos estudiado nosotros. No me diga que se les olvidó. 1868.
1868, ¿hasta cuándo? Hasta 1984. Ese es el sexto reino. Revelación dada por el Eterno, no que yo me la inventé acá, que esto y lo otro. Y comprobada, ¿por qué? Por la historia. Tampoco me lo sabía. Yo me dice, ahorita vea, mire la historia. Oye, es que el Señor es muy lindo. Hermoso. Le da revelación y sí, compruébelo con la historia. La historia es fidedigna. Ahora pregunto, ¿esa profecía ya está cumplida? Sí. ¿Quién la reveló? El Ruaj HaKodesh. ¿A quién se la reveló? A este servidor. Este servidor la dio al mundo. ¿Se cumplió? Sí. Ahora miremos el séptimo reino. ¿Quién habló del séptimo reino? Que ya vivimos en el séptimo reino. Los adventistas del séptimo día hablan que estamos viviendo en el séptimo reino. Los judíos hablan de que estamos viviendo en el séptimo reino. ¿Quién habla de que estamos viviendo en el séptimo reino? ¿Quién profetizó que ya estamos en el séptimo reino? ¿Quién profetizó desde qué año comenzó el séptimo reino? ¿Quién profetizó que hasta cuándo llega el séptimo reino? Luego no hay que creerle a los profetas. Luego la historia no va comprobando esos hechos. Luego la historia, luego la profecía bíblica en la parte de estudio, luego no nos dice que el séptimo reino debe durar menos que los otros. ¿Y cómo es que hemos estudiado y cómo es que el séptimo reino verdaderamente dura menos que los otros? Y cumple el patrón profético preciso y comienza en el año 1984 y termina en el 2027 y tenemos 43 años, el periodo más corto de todos los otros reinos. No se cumple el patrón profético ahí y estamos viviendo en eso. Estamos en la realidad. ¿Quién profetizó eso? Primera parte ya cumplida y la segunda para cumplirse y va en curso. Ahora pregunto, ¿eso no son evidencias en ese momento que el Señor tiene en este momento y los pone a recapacitar a ustedes y decir, oye, de verdad? No, porque de pronto me tengan que echar flores. Yo no necesito que me echen flores, ni todas las cuestiones, ni que mi orgullo se crezca, ni nada. No, a mí no me interesa eso. A mí ahorita en este momento me da lo mismo si alguno de ustedes acá tiene alguna duda, alguna crítica y no cree. A mí me da lo mismo. Yo no me pongo incómodo ni nada, ni me hace perder la paz interior ni nada. Porque yo en este momento, independientemente de dar estos mensajes, yo no tengo la capacidad de convencerlos a ustedes. La misión mía fue dar el mensaje. El que convence aquí es el Ruaj HaKodesh. Es el trabajo difícil que le corresponde a él. A mí no me corresponde el trabajo difícil. Por lo tanto, yo no me tengo que meter en eso. Simplemente yo comunico lo que el Eterno me ha revelado, lo digo, independientemente si ustedes lo quieren creer o no, pues allá ustedes. Si ustedes creen, pues son prosperados. Esa es la parte que es profética. Si no creen, pues van a recibir juicio. Van a ver de pronto chascos en sus vidas allí por no creer, porque el Señor dice, allá les mandé un profeta a ustedes, les dio las revelaciones, ustedes se burlaron de él, lo criticaron, se mofaron de él en esta otra parte, las profecías se han venido cumpliendo, tal como el profeta lo anunció en este momento, entonces ustedes tratan de ridiculizarlo y tengan cuidado, no se metan con mi ungido. ¿Quieren más? ¿Quieren más revelaciones? Claro. Ah, bueno, entonces vamos a darle más revelaciones. ¿Qué sucedió en el 2014? En el 2014 el Señor me da una revelación donde saca y me dice el Señor en ese momento que, por eso le digo un poconón de cosas que no las entendía, no las comprendía. Yo antes me volviera como terco con el Señor, no Señor, pero deme más señales. Y yo en ese momento como diciéndole a usted, oye, con todas estas cosas y uno todavía se pidiéndole al Señor, oye, yo no sé, francamente el Señor ha tenido mucha misericordia conmigo. 2014 el Señor entonces muestra una señal contundente para el inicio de trompetas proféticas para anunciar que nos preparemos para el juicio de los vivos. Oiga, la iglesia adventista predica eso, que nos preparemos porque estamos viviendo en trompetas proféticas y que el juicio de los vivos se acerca.
No, Oye, no lo predica. interesante. ¿Y desde cuándo empezó eso? En el 2014. ¿Y qué señal astronómica se presentó en el 2014 para confirmar eso? Las tetradas del 14 y del 15. La tetrada de lunas en el 14 y el 15. ¿Y qué sucedió en el 2015? La iglesia adventista del séptimo día es cortada. ¿Y cómo es confirmada? A través de la historia adventista del séptimo día en el concilio mundial que se realizó. Qué interesante. Y el Señor llama desde ese momento ¿a quién? A los obreros de la hora undécima en el 2015. ¿No le parece curioso el 2014 y 2015 en un estado de orden profético? ¿Quién anunció eso? ¿Por qué muchas personas lo saben ahorita en el mundo y le dan importancia a eso? ¿De dónde lo aprendieron? De los obreros de la hora undécima. Ahora le pregunto, ¿y ahora en este momento estamos en juicio de los vivos o no? Ya llegó juicio de los Sí. vivos. Y sin embargo estamos en trompetas proféticas todavía, porque las trompetas proféticas van hasta el 2024 como cuando comienza el juicio al remanente. O sea que las trompetas terminan en el 2024 también. Y específicamente terminan el 21 de Tirri del 2023. ¿Cuántos años tenemos de trompetas? 12 años. 10 años. ¿Cuántos años hubieron de trompetas con Guillermo Miller, 1833 a 1843? 10 años. 10 años. De las trompetas del orden literal que se tocaban el día 10, el día 1 hasta el día 10, hay 10 días. ¿Y empezaba qué? Yom Kippur. Del 2014 al 2024 tenemos 10 años. ¿Se han cumplido los patrones proféticos? ¿Se están cumpliendo los patrones proféticos? Ahora, la iglesia adventista supo con Guillermo Miller que habían trompetas proféticas. Ahí con Guillermo Miller no supo. Guillermo Miller que supo que estaba predicando trompetas proféticas, no supo. Nosotros como obreros de la hora undécima sí sabemos y hemos colocado la profecía en el orden. O sea, ¿le hacía falta algo a la hermana Elena? ¿Tenía que venir un profeta interpretativo que continuara la línea profética de la hermana Elena? ¿Que le diera más claridad a las profecías de la hermana Elena? ¿Que pudiera hacer las conexiones que no pudo hacer la hermana Elena? ¿Tendría que venir un profeta que la relevara? ¿Profetizó ella eso? ¿Que iba a venir un profeta que era el relevo? ¿O no lo profetizó? Sí, lo he escrito. Entonces, ahorita ya les preguntaría a ustedes, ya como aquí ya en 8 minutos que falta para finalizar. Con la clase de hoy, ¿a ustedes todavía les queda alguna duda? ¿O necesitan repasar? Sí, sí, pastor, la hermana, ella daba acontecimientos, pero más no daba fechas. Entonces, eso es el relevo, creo yo, en estos tiempos que usted está dando, ¿no?, a todos en la hora undécima. Me parece, ¿no? Muchas gracias, hermano Teo. ¿Qué dicen los demás hermanos? Tranquilo que si hay una cosa fuerte y dura, yo ya tengo callo ahí en la espalda. ¿O necesitan que les diga más cositas? Como para confirmarse en más. Porque muchas veces uno necesitamos como más pruebas, ¿no? Porque imagínense, yo le pedí al Señor hartas señales y me daba una y otra. Y, Hermano, no, buenas Señor, noches. deme más. Buenas noches, disculpe, yo acabo de ingresar y como le escucho, ese profeta sería el tercer Elías, disculpe, quizás yo no.
El profeta del tercer Elías está representado por los dos anteriores, que esa es una parte que en este momento es debatible y no tiene la posición bien la Iglesia Adventista del séptimo día, como la Iglesia Adventista no tiene la posición de los 144,000 bien y como no tiene la posición de otras cosas bien. Entonces déjeme decirle que el tercer Elías es un grupo que representa a los dos Elías anteriores, por eso se llama el tercer Elías. ¿Por qué es el tercer Elías? Porque el tercer Elías va a representar a los dos anteriores. Entonces el tercer Elías es el último, pero cuando decimos el último no es porque sea una persona individual, es un grupo de personas que representarán a los dos Elías anteriores. Entonces, un Elías conocido como Elías Tisbita no murió, ¿se acuerda? Y el segundo Elías, conocido como Juan el Bautista, murió como mártir. O sea, uno murió y el otro no murió. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los dos Elías hay que mirar las características. ¿Los dos Elías anteriores fueron pobres? ¿O no? ¿O alguno de ellos dos fue rico? Eran pobres. Eran pobres. O sea, significa que el tercer Elías va a ser pobre. También. Interesante. ¿Los dos Elías anteriores ambos eran profetas? ¿O no? Sí, señor. Entonces el tercer Elías, que es una comunidad de personas, serán profetas. Hemos visto en Apocalipsis 16:16, en Apocalipsis 18:20 y en Apocalipsis 18:24 que al final iban a haber profetas en plural, hartos. Esos son el tercer Elías. Ve importante. O sea, ¿cuántos Elías van a haber al final? Muchos. Muchos. Ahora, el tercer Elías, unos mueren y otros no mueren. Porque por eso son el tercer Elías. El tercer Elías representa a los dos anteriores. En el tercer Elías del tiempo del fin son los 144,000 literales que no mueren y ellos todos son profetas. Porque no hay que están en el patrón del tercer Elías. Y los que mueren son los que han salido de la iglesia adventista del séptimo día y algunos obreros de la hora undécima. Esos que mueren y que van a morir y que son profetas son del año 2027 en adelante, 2027 hasta el 2029. Ahí es la época de los mártires. Que esos que mueren representan al segundo Elías que murió como mártir. Y luego ya en Apocalipsis 20 no tenemos una referencia de cómo van a morir los mártires finales. La mayoría van a morir decapitados. ¿Y a usted no le parece que en pleno siglo XXI vaya a volver de pronto muchas personas a ser decapitadas? ¿No le parece eso como extraño? Sí, sí, es extraño volver, no, me parece algo. ¿Y no han escuchado ustedes de pronto por las redes sociales una organización que se llama FEMA, que pertenece a los católicos y que está comprando un poco de guillotinas y que las está escondiendo en las partes de las iglesias católicas? ¿Para qué necesitan guillotinas ellos en pleno siglo XXI? ¿Para qué será? ¿Ve que está profetizando Apocalipsis 20? Que una mayoría de profetas, ¿y cuáles profetas son los que van a morir? Los que representan a Juan el Bautista. ¿Cómo murió Juan el Bautista? ¿No murió decapitado? Mire los patrones y las condiciones cómo se ponen de precisas. O sea, el tercer Elías del final representa un grupo de personas en las dos características de los dos Elías anteriores. Y no es una sola persona en singular, no, es en plural. ¿Comprendido hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Comprendido. Ministro, le pregunto, usted, bueno, yo estoy enterado de que el profeta que tenía que venir o aquel que se iba a levantar con el don de profecía después de la hermana Elena, tenía que ser hispano. Y por ahí, bueno, eh, son cosas que escritas están, ¿no? El Señor dice que se escribió que era rey en 3 idiomas, ¿verdad? Y el último era en latín.
Pero usted no tendría que salir de donde está ahorita y volver a Colombia, o está en ese plan, porque sería Claro, a ver, completo. el plan mío en este momento no es quedarme acá. Aquí me están rogando para que me quede. Aquí le están diciendo a mi esposa que no necesita. Es más, mire, aquí donde trabaja mi esposa, que son unos turcos y unos de la India, nos ofrecieron, nos dijeron, váyase a vivir allá con nosotros, no pagan arriendo. Yo le dije a mi esposa, no. Le han dicho que nos vayamos a vivir con ellos y que trabajemos con ellos para siempre, que no nos vayamos. Nos han ofrecido irnos para la India ya, a vivir allá a la India. Y no, el plan de nosotros en este momento es finalizar el proyecto que tenemos, y el proyecto que tenemos, para honra y gloria de Dios, esperamos finalizarlo en septiembre del 2023, y con la ayuda del Eterno arrancamos para Colombia. En Colombia el Señor ya nos regaló una finca. En Colombia estamos con la ayuda del Señor acabando de construir una casa grande y un templo de reunión para el Señor. Entonces la misión es en este momento arrancar de acá a Estados Unidos, para que el patrón profético dice que de aquí en Estados Unidos las personas que están en Estados Unidos que quieran después huir van a ser atrapadas y no van a poder salir. ¿Por qué? Porque las leyes se van a volver más estrictas y no van a poder salir. Van a querer salir y ya no pueden salir. Por lo tanto, el año 2022 y 2023 son los 2 años olvidados, y esos 2 años olvidados es una revelación que el Señor me entregó. Permítame un momentico que mi esposa llegó. Eterno la bendiga. El año 2022 y 2023 son los 2 años olvidados, y son los 2 años claves para todos los que estudiamos profecías en el mundo entero y que pertenecemos al remanente, para salir de las ciudades e irnos a vivir a los campos. Entonces ahí está la parte que el Señor le reveló a la hermana Elena, que es bueno que nosotros volvamos a la dieta original, que vayamos otra vez, que estemos viviendo en el campo, que no esperemos hasta la ley dominical, porque en la ley dominical es la señal final de huida de pronto en ese momento, sí, de salir de las grandes ciudades. Pero el patrón profético es año 2022 y 2023, salir de las grandes ciudades. Hay personas acá que le he dicho de hermanos cristianos y los que están acá en Estados Unidos, para tratar de salir así nomás. No, hay un poconón de latinos acá, vemos un poconón de latinos acá que no se quieren ir para sus ciudades, y son adventistas del séptimo día y no quieren irse. Yo personalmente aquí no me quedo más. Aquí salgo. Aquí vine con una misión que el Señor me trajo. Y aquí, en el nivel profético, aquí en Estados Unidos, deberían cumplirse un poconón de patrones proféticos conmigo, y yo no tenía en la mira venir aquí a los Estados Unidos. Nunca pensé acá, y el Señor me abrió todas las puertas, y se me han abierto todas las puertas, todas las capacidades. En este momento el camino lo tengo despejadito. El enemigo me ha tratado de colocar obstáculos por un lado, pero los he podido sortear y salir adelante. Y aquí voy. Y espero, con la ayuda del Eterno, este año, que ya estamos en el 2023 para nosotros, calendario santuario, ya estamos en el 2023. Que es acabar de cumplir ese proyecto y salimos de acá, porque no, tenemos una obra grandísima que hacer a través de todas las redes sociales en el mundo entero, pero a nivel global, generalizado, y hacer los llamados pertinentes y correspondientes al mundo entero. Se esperan una cantidad de milagros maravillosos. Muy bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta? El tiempo se ha ido. ¿Algo más? Las reuniones de martes y jueves están en pendiente, ministro. Sí, están pendientes las reuniones, porque quisiera que nosotros pues, nos pongamos de acuerdo todavía. Vamos a ver más adelante. De pronto en la próxima clase sacamos unos 15 minuticos para ponernos de acuerdo bien en esa área. ¿Listo? Muy bien.
De pronto en otra ocasión podemos seguir avanzando un poquitico más y sacar otro tiempito para poderles dar otro poconón de bocados más en este momento y que de pronto la fe de ustedes se fortalezca cada día más, que el Ruach HaKodesh abra su entendimiento, les ayude a comprender las conexiones y que podamos estar todos contentos de que ahí sí, como dice la misma escritura, el Señor ha enviado y seguirá enviando profetas, creámoslos y miremos en este momento, porque ya en el mundo habemos 144,000 literales por todas partes del mundo. ¿Cómo hacemos para identificarlos? ¿No le gustaría usted encontrarse con uno de los 144,000? ¿No le gustaría decir, oiga, caramba, este cumple las características de los 144,000? ¿Será uno de ellos? ¿No le parece interesante eso? Los tenemos ya en el mundo entero. Ahora nos toca que identificarlos. Por sus frutos los conoceréis. Sí, ese es un punto muy bueno. Muy bien, espero que con la ayuda del Eterno, la clase de hoy haya abierto el entendimiento a alguno de ustedes, que el Ruach HaKodesh los impresione, que el Ruach HaKodesh les ayude a comprender, les ayude a cimentar esa verdad más, que ustedes se emocionen con esos bocados que hemos tenido, con esas revelaciones tan bonitas de pronto lo de la estatura de hoy, de pronto los pone a pensar más y dice, oye, y todo eso está en el santuario. Sí, señor, todo eso está en el santuario. Y que siga martillando eso, los misterios de la cruz y los misterios que hay en las conexiones del santuario. Esto es lo mejor que le puede suceder de pronto a un creyente hoy en el mundo entero. Bien, hermanos, ¿algo más que decir? Agradecerle a usted, hermano, por todo y por su tiempo. Y que Raja Kodesh me lo bendiga a usted y a toda su familia, hermano. Muchas gracias, hermano Teo. La honra y la gloria sean para el Eterno. Bueno, voy a pedirle al ministro Franklin. ¿No hay más comentarios? Para cerrar. No, señor. No, solo el agradecimiento, ministro Yacet, porque Muchas gracias, muchas gracias. es una gran oportunidad que tenemos para seguir avanzando y seguir creciendo y aspirando siempre a ser parte de los 144,000. Es un sueño, por lo menos en mi caso, es un sueño que, sí, que he tenido desde que lo leí en el pasaje de la Biblia, en Apocalipsis. Bueno, muchas gracias al Eterno por la clase de hoy. Ministro Franklin es tan amable, nos despide en la oración. Bien, hermanos, para el Señor. Buenos de los días para hacer. Amoroso, Padre eterno, pues Yahweh, damos las gracias por esta enseñanza, por este menú especial que te han dado esta noche para que tus hijos puedan crecer cada día en tu conciencia. Gracias, Santísimo, porque tú has levantado a tu siervo para que enseñes a través de él grandes verdades. Te pido, Señor, esta noche a todos tus hijos que tenemos reunidos y que el Ruach HaKodesh se fusione nuestras vidas, sus cuerpos, para poder Amén. reflejar. Gracias, Señor. Guárdanos en esta semana y que la próxima reunión estemos dispuestos a seguir un experimento especial para todo esto, Padre Santo, te lo pedimos ahora en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén.